Buenas noches, muchísimas gracias a todos los que están asistiendo a esta conferencia el día de hoy. Les voy a impartir una charla referente al microbioma mamario y vaginal, ¿sí? Una nueva frontera en la prevención del cáncer de mama. La evidencia emergente indica que tanto el microbioma mamario como el microbioma vaginal están interactuando con el sistema inmunitario y el metabolismo hormonal, modulando así procesos inflamatorios y de reparación del ADN, que pueden influir en riesgos de cáncer de mama, como por ejemplo la caracterización de perfiles microbianos, como por ejemplo los estudios de biomarcadores, la modulación del estroboloma intestinal y las intervenciones sobre la microbiota, bien sea aporte de probióticos, de dieta y prebióticos, constituyen estrategias que serán prometedoras para la prevención primaria y secundaria del cáncer de mama. Hasta hace poco se asumía que el tejido mamario era prácticamente estéril. Hay estudios que se han basado en la secuenciación de lo que es el ARN ribosomal 16S y la metagenómica, que han mostrado que tanto la mama como la leche, estas albergan comunidades microbianas que son estables y específicas de este tejido, distintas a las que se visualizan en la piel y en el tracto gastrointestinal. Estas comunidades difieren tanto en el tejido mamario sano como en el tejido mamario tumoral. Estas observaciones abren así la posibilidad de que la microbiota local influya en la carcinogénesis mamaria. Antes de entrar en teoría, me gustaría repasar ciertos conceptos que se van a mencionar a lo largo de esta conferencia, ¿sí? Por ejemplo, la microbiota, ¿sí? La microbiota es la comunidad de microorganismos que habitan un entorno determinado. Pueden ser bacterias, virus, hongos, entre otros. Por ejemplo, en un conjunto de árboles y plantas que se encuentran en un bosque. El microbioma es el ecosistema completo. Este incluye la microbiota, su material genético, que es el genoma, y sus interacciones con el entorno y el huésped. Los microorganismos de la microbiota, todos sus genes, los metabolitos que producen y las condiciones ambientales. Ejemplos serían todo el bosque, los árboles, el suelo, el agua y todas las interacciones que se producen dentro del mismo. Referente al estroboloma, este es el conjunto de bacterias intestinales que influyen en los niveles de estrógenos del cuerpo. Estas bacterias producen una enzima llamada beta-glucuronidasa que puede así reactivar el estrógeno en el intestino o facilitar la eliminación del mismo. Referente a los probióticos, estos son microorganismos vivos como bacterias, levaduras, entre otros, que al ser consumidos en cantidades adecuadas benefician la salud. La función de ellos es que se introducen en el intestino, mejoran la flora intestinal y así el equilibrio de los microorganismos. Estos los podemos consumir mediante el aporte de yogur, kefir, quinche, kombucha, entre otros. Los prebióticos, es importante saberlos diferenciar, es la fibra dietética no digerible que actúa como nutrientes para estas bacterias que se encuentran en el intestino, fomentando así el crecimiento y la actividad de los probióticos y otras bacterias que sean saludables. El microbioma mamario y vaginal representa, por tanto, una nueva frontera en la medicina preventiva. Su estudio está abriendo la posibilidad de estrategias que sean innovadoras para el diagnóstico temprano y la prevención del cáncer a través de lo que es la modulación de la microbiota, el uso de probióticos y de terapias que sean personalizadas. Composición del microbioma mamario. Estudios recientes han identificado géneros frecuentes en el tejido mamario sano, como estafilococos, lactobacillus, el Corynebacterium y Streptococcus bifidobacterium. Estas bacterias no son contaminantes, sino que forman parte integral del ecosistema mamario, ¿sí? Se sugiere que el microbioma mamario se origina parcialmente del intestino y de la piel mediante la migración o translocación o vías linfáticas, ¿sí?
En tejido, con respecto al tejido tumoral, se ha evidenciado que hay incremento o mayor abundancia de bacterias como Escherichia y Bacillus, que estos son potencialmente proinflamatorios y capaces de producir metabolitos que son genotóxicos. Estas diferencias no siempre son consistentes en todos los estudios, ¿sí? Hay cierta variabilidad de cepas, pero apuntan a que lo que se presenta en este tejido es un patrón de disbiosis, el cual se relaciona con la carcinogénesis. La presencia de determinadas bacterias intracelulares en los tumores podría modular el microambiente tumoral, afectar así la inmunidad local y el metabolismo incluso de algunos fármacos. Las funciones del microbioma mamario saludable, ¿sí? El microbioma mamario saludable desempeña 4 funciones que son cruciales para mantener así la salud y prevenir enfermedades, entre las que tenemos la modulación inmune local, la cual estimula la producción de citoquinas antiinflamatorias y mejora la vigilancia inmunitaria frente a células tumorales. Los metabolismos protectores mediante la producción de ácidos grasos de cadena corta y compuestos antioxidantes. La competencia bacteriana inhibiendo el crecimiento de patógenos que sean potencialmente oncogénicos. La regulación hormonal local mediante algunas bacterias que influyen en la metabolización de estrógenos, modulando así la exposición tisular a hormonas. Mecanismos biológicos plausibles que conectan la microbiota y el cáncer de mama. La disbiosis mamaria se define como aquella alteración en la composición o diversidad del microbioma normal, ¿sí? Hay estudios comparativos que han encontrado diferencias significativas entre el microbioma de las mujeres que tienen cáncer de mama y las mujeres que están sanas. Tenemos la inflamación crónica y el daño del ADN. Algunas bacterias producen metabolitos como los nitrosaminas, ROS o enzimas como las colagenasas y las toxinas que pueden inducir al estrés oxidativo, al daño del ADN y así promover una respuesta inflamatoria crónica favorecedora de transformación neoplásica. Tenemos que se evidencia mayor abundancia de Escherichia coli, de Bacillus cereus, que estas son bacterias que son productoras de toxinas genotóxicas. Tenemos que se evidencia disminución o reducción de los lactobacilos y el bifidobacterium y bacterias asociadas con efectos antiinflamatorios y que se presencia incremento de bacterias proinflamatorias que inducen el daño en el ADN y estrés oxidativo. Referente a la modulación de la inmunidad antitumoral, tenemos que la microbiota puede influir en la reclutación y activación de células inmunes, como los macrófagos y los linfocitos T, a nivel tisular, y que un microbioma disbiótico podría reducir la inmunovigilancia antitumoral. Hay estudios que correlacionan firmas microbianas con perfiles inmunológicos del tumor que apoyan a este mecanismo. Estas alteraciones pueden favorecer la carcinogénesis a través de diversos mecanismos, como el de los radicales libres y las nitrosaminas, que hay producción de especies que son reactivas del oxígeno y compuestos genotóxicos. También mediante la inflamación crónica, evidenciando que hay activación de las vías inflamatorias que perpetúan así el daño celular. Metabolismos estrogénicos mediante la alteración del equilibrio hormonal con hiperestrogenismo local en el tejido mamario. Y disminución inmunitaria mediante la reducción de la inmunovigilancia antitumoral y de la respuesta inmune protectora. Muy bien, referente al metabolismo de estrógenos, el estroboloma, ¿sí? El conjunto de enzimas microbianas que modulan la deconjunción de estrógenos son llamados estrobolomas, ¿sí? Ellos actúan mediante enzimas como la beta-glucuronidasa y la sulfatasa, regulando así la recirculación enterohepática de estrógenos y, por tanto, la exposición sistémica, a hormonas que promueven ciertos subtipos de cáncer de mama, como aquellos que son
receptores de estrógeno positivos, ¿sí? Alteraciones en el estroboloma se han asociado con perfiles hormonales de riesgo. Microbioma vaginal y salud mamaria. Aunque el microbioma vaginal se estudia por su papel en la salud reproductiva, existe ya una creciente evidencia de la interconexión que hay entre el microbioma vaginal, el eje hormonal y la salud mamaria. Y sus alteraciones, como las vaginosis bacterianas, elevan marcadores inflamatorios sistémicos que pueden alterar así el metabolismo hormonal. Estudios recientes están mostrando que hay cambios en la microbiota vaginal en aquellas pacientes que sobreviven al cáncer de mama sometidas a terapias endocrinas y sugieren vías de interacción entre lo que es el microbioma vaginal, la inflamación sistémica y el riesgo mamario. El microbioma vaginal saludable, ¿sí? Es aquel que está dominado por especies de lactobacilos como el Crispatus, el Ginseni, el Gasseri, que mantienen un pH ácido y producen peróxido de hidrógeno, limitando el crecimiento de las bacterias que son patógenas. Un microbioma estable y dominado por lactobacilos es un microbioma que se asocia con un entorno hormonal equilibrado y niveles adecuados de estrógenos. Existe una hipótesis integradora en la que nos comentan, ¿sí? Que la disbiosis vaginal, la vaginosis bacteriana, que está caracterizada por una reducción de los lactobacilos, hay incremento de Gardnerella vaginalis, también hay incremento de Atopobium vaginae, se ha vinculado con aumento de citoquinas que son proinflamatorias sistémicas, más la alteración del eje enterohepático, conllevando a un aumento de exposición estrogénica local y sistémica, contribuyendo al riesgo de cáncer de mama en aquellas mujeres que son predispuestas al mismo. Este también se ha asociado en mujeres que tienen obesidad, que tienen síndrome metabólico y también se han visto estudios en los que dice que hay mayor riesgo también de infección viral persistente, como por ejemplo adquisición de VPH, VIH. Microbioma, estrógenos y el eje enteromamario. El eje enteromamario describe la comunicación que existe entre el intestino, la glándula mamaria y otros tejidos que son hormonodependientes mediante el transporte bacteriano, metabolitos y las señales inmunológicas. El microbioma intestinal regula la recirculación de estrógenos a través del estroboloma. Este conjunto de bacterias con la beta-glucuronidasa modulan la biodisponibilidad estrogénica. Alteraciones en este eje pueden generar hiperestrogenismo local y con este aumentar el riesgo de tumores que sean dependientes de estrógenos, como lo es el cáncer de mama de tipo luminal. Así, la interacción que hay entre la microbiota intestinal, la mamaria, la vaginal conforman un sistema hormonal microbiano integrado, el cual es clave para lo que es la homeostasis y la carcinogénesis. Evidencia clínica, asociaciones observacionales y limitaciones. Tenemos que existen revisiones sistemáticas y metaanálisis recientes, los cuales observan asociaciones entre diversidad microbiana y presencia de cáncer, así como correlaciones con subtipos tumorales y respuestas a tratamiento. Sin embargo, la heterogeneidad metodológica, como por ejemplo el método del muestreo, el control de contaminación y los análisis bioinformáticos, limitan la identificación de las firmas microbianas reproducibles, y lo cual genera una inferencia causal, ¿sí? Hay estudios recientes que intentan corregir estos sesgos con controles más rigurosos y metagenómica total. Implicaciones preventivas y terapéuticas. Entre ellos tenemos los biomarcadores microbianos para para riesgo y detección temprana, ¿sí? Tenemos que perfiles microbianos, tanto del eje mamario como en muestras no invasivas, ejemplo, leche, esputo, heces, orina y vagina,
podrían complementar métodos de tamizaje tradicionales, especialmente en aquellos subgrupos que sean de riesgo. Modulación de la microbiota, probióticos, prebióticos y dieta. Ensayos preclínicos y pequeños ensayos humanos sugieren que cepas como el lactobacillus y bifidobacterium pueden reducir los marcadores inflamatorios y modular metabolitos hormonales. La evidencia clínica aún es un poco robusta y también es incipiente. Con respecto a las intervenciones alimentarias, tenemos que las dietas que sean ricas en fibra, en polifenoles, en omega 3, muestran efectos favorables sobre la diversidad intestinal y los metabolitos protectores, con un impacto teórico sobre el estroboloma. Microbioma y respuesta a terapias sistémicas. Estudios recientes indican que la composición intestinal puede modular la eficacia y toxicidad incluso de la quimioterapia, terapias dirigidas y hormonoterapia. Esto abre así la posibilidad de poder optimizar estos tratamientos mediante la intervención de la microbiota dirigida. La modulación del microbioma intestinal, mamario y vaginal puede convertirse en una estrategia complementaria para la prevención primaria y secundaria del cáncer de mama, especialmente en aquellas pacientes que tienen factores genéticos u hormonales. Entonces, a raíz de todo esto, surgen propuestas de investigación y de prevención. Propuestas de investigación ¿de qué tipo? Ya que esta es un área que todavía está en estudio. Estudios longitudinales, poblacionales, que integren el microbioma mamario, ¿sí? Vaginal, la metabolómica hormonal y los factores ambientales, como lo sería la dieta, el uso de antibióticos y el índice de masa corporal. Estandarización metodológica, como aplicar protocolos de muestreo que sean estériles, control de contaminantes y un buen análisis bioinformático. Ensayos clínicos controlados de probióticos específicos o intervenciones dietarias en mujeres que tengan alto riesgo para cáncer de mama, que tengan hiperplasias atípicas, que tengan marcadores positivos, para así evaluar el cambio en los biomarcadores y en los eventos intermedios. La integración en programas preventivos, promoción de dietas ricas en fibra, reducción del uso inapropiado de antibióticos, que es algo que sucede con mucha frecuencia, educación sobre la lactancia, ya que la leche humana, la lactancia materna, también transporta microbiota beneficiosa como medida potencialmente protectora para estas pacientes. Limitaciones y precauciones. Gran parte de la evidencia es observacional y la causalidad aún no está establecida. Tenemos que la variabilidad interindividual, como por ejemplo lo es la edad, la menopausia, el perfil hormonal, el uso de antibióticos, dieta, entre otros, complica la generalización. El riesgo de la contaminación de las muestras en estudios de tejido mamario, la cual requiere de controles estrictos. Y las intervenciones con microbiota dirigida que aún no forman parte de las guías clínicas para la prevención del cáncer. A todas estas, ¿qué probióticos podrían considerarse? Tenemos algunas cepas sugeridas basadas en ensayos y revisiones, ¿sí? En las cuales se vieron que están más relacionadas con el cáncer de mama, con el microbioma mamario intestinal, como el Lactobacillus acidophilus, el Lactobacillus plantarum, el Lacticaceibacillus casei, el Rhamnosus y el Bifidobacterium. Con respecto a la dosificación y la forma, bueno, en un estudio sistemático que se realizó en el año 2023, se encontró que estos estudios variaban mucho con respecto a la cepa, la dosis y a la duración, lo que en realidad nos impide dar una dosis estándar universal, ¿sí? Sin embargo, aunque no es específica siempre la cantidad de las unidades formadoras de colonias, todos los ensayos
Para un uso clínico general de probióticos se encuentran que hay dosis de entre 1 a 10.000 millones de unidades formadoras de colonia día en muchos productos comerciales, ¿sí? Entonces, ante la ausencia de ensayos específicos para el cáncer de mama con guías en dosis y en la administración de los mismos, un esquema razonable podría ser de 1 a 10.000 millones de unidades formadoras de colonia día de cepas en combinación que incluyan Lactobacillus acidophilus, el Plantarum, Casei, Rhamnosus y el Bifidobacterium, ¿sí? Consideraciones que hay que tener en cuenta, muy importantes, ¿sí? Las cepas son específicas en efecto. No es cualquier probiótico con cualquier lactobacillus, ¿sí? Él no puede tener el mismo efecto que estos que ya se estudiaron en tejido mamario. No se debe considerar como sustituto de otras medidas, ¿sí? No es que como la paciente ya está ingiriendo probióticos, debe de olvidar su tamizaje, su dieta, su estilo de vida. Individualizar el paciente. Esto es muy importante porque hay que tener precaución en aquellos pacientes que estén inmunocomprometidos o que se encuentran en condiciones críticas. Y bueno, lo ideal es elegir productos con garantías sanitarias, que tengan cepas claramente identificadas y que tengan un registro de unidades formadoras de colonias viable. Referente a los prebióticos, estos son sustancias, como ya hablamos, que favorecen el crecimiento, la actividad de las bacterias benéficas. En este caso podemos hablar de, por ejemplo, del fructo oligosacárido y la inulina. En una revisión realizada en el 2023 se halló que era más efectiva la combinación de los probióticos con el fructoorigosacárido como prebiótico, mostrando así que habían efectos de marcadores inflamatorios en sobrevivientes de cáncer de mama mejores que en aquellos pacientes que nada más estaban consumiendo solo probióticos sin aporte de prebiótico. Por lo tanto, es importante incluir un prebiótico junto al probiótico o elegir así un suplemento que los combine. Con respecto a la dieta recomendada, es importante una dieta que sea rica en fibra, en polifenoles y antioxidantes, en ácidos grasos como omega 3, lácteos fermentados con probióticos y hacer énfasis en que deben limitar azúcares y también los alimentos que son ultraprocesados. Muy importante la promoción de la lactancia materna para mujeres con riesgo, ya que la lactancia también favorece la microbiota mamaria saludable y reduce el riesgo de cáncer de mama. Bueno, como conclusión, tenemos que el campo de la microbiota, del microbioma mamario y vaginal ofrece actualmente una prometedora vía complementaria en la prevención y en el manejo del cáncer de mama. Podemos dividirla en tres puntos importantes, como lo que es la influencia integral, la prevención integrada y un futuro personalizado. Influencia integral porque su influencia sobre la inmunidad, el metabolismo hormonal y la inflamación crónica sugiere que el mantenimiento de la microbiota, de una microbiota equilibrada podría disminuir así el riesgo al desarrollo de cáncer. Prevención integrada, ya que la modulación de la microbiota, del microbioma intestinal, mamario y vaginal emerge como una estrategia que complementará la prevención primaria y secundaria en el cáncer de mama. Y un futuro personalizado, ya que la comprensión de este eje microbioma, hormonas, inmunidad, permitirá que en un futuro cercano se puedan diseñar intervenciones que sean personalizadas y basadas en probióticos, dietas específicas, terapias de microbiota que puedan proteger así la salud mamaria. La evidencia más reciente, entre el año 2020 y 2025, apoya la existencia de diferencias microbianas asociadas al cáncer y así su influencia sobre la inflamación y el metabolismo estrogénico. Sin embargo, aún hacen falta estudios prospectivos y ensayos de intervención bien diseñados antes de incorporar estrategias de microbioma dirigidas en la práctica preventiva estándar para el cáncer de mama.
Muchas gracias a todos por su asistencia, participación. Espero que la conferencia haya sido de su agrado y les quiero dejar este pequeño mensaje. Cada célula y cada microbio cuentan. La prevención del cáncer de mama empieza en el equilibrio invisible de tu microbioma. Muchísimas gracias.